Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy voy a hacer un video de más para entender el problema del ser y que por qué resulta ser un falso dilema. Lo vamos a analizar aquí y es que es necesario aclarar esto. ¿Por qué? Porque digamos que no basta simplemente un video para, digamos, contrarrestar todo este tipo de opiniones que hemos tenido con respecto a la validez del ser, sino que es importante que uno se pueda explayar, que uno pueda alargar un poco el análisis respecto al problema del ser y ver por qué este representa un falso dilema, ¿cierto? Recordemos que ya superamos el problema del ser o ser nada y vimos por qué era un falso dilema, y era que ser nada no nos dice algo de manera objetiva, es decir, es una definición indefinida y que por tanto nos sirve como oposición al ser como se ha creído, es decir, esa idea de que por qué hay cosas y entonces mejor no hay cosas. Cuando uno lo analiza críticamente se da cuenta de que ser nada, ese supuesto de que por qué no hay su negación, cuando uno analiza qué supuestamente es eso que está negando o cómo está tomando esa negación, se da cuenta de que, vamos, hagamos un paréntesis aquí, se da cuenta de que ser nada, escribámoslo aquí, ser nada, ¿cierto? Se da cuenta de que ser nada, digamos que es una definición indefinida, no tiene objetividad, no apunta a nada, no apunta a algo, ahí hay una, digamos, un vacío de contenido, y que por tanto al hablarse desde el ser se permite, por decirlo así, ese vacío de contenido, como esa invención, como ese carácter de creatividad, pero no está apuntando propiamente a algo que se le pueda oponer. Por tanto, digamos que solamente nos queda el ser. ¿Cierto? Ser nada, ¿qué es? Ahí es donde está la pregunta. ¿Qué es ser nada? No, no tenemos, o sea, no tiene esa carga teórica que nos permite decir, ah, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer que esto sea una oposición al ser, sino que no tiene nada que nos permita generarlo o entenderlo o darle esa forma como esa oposición, ¿cierto? Como si se tratara de una lucha, pero aquí no está enfrentando el ser a nada, porque ser nada es una definición indefinida, no tiene esa objetividad que necesitamos, no nos queda nada, ¿cierto? Entonces ese misterio, ese dilema de Shakespeare de ser o no ser, queda como mera literatura, porque vemos que a nivel filosófico ser nada es una definición indefinida y que por tanto no obra como oposición al ser. Ser nada no obra como oposición al ser porque es una definición indefinida, es decir, no tiene objetividad. Es decir, ¿qué es ser nada? Ahí no hay respuesta, entonces eso no nos sirve para oponerlo al ser, ¿cierto? Eso es una mala manera de entender la cuestión, que puede quedar como mera literatura, pero no como filosofía, es decir, no desde una situación crítica para entender la existencia, porque ya analizamos cuál era el problema. Ahora bien, nos queda este segundo falso dilema. Este es un número 2, no es un signo de interrogación, así que lo voy a dibujar nuevamente. Nos queda este segundo falso dilema. ¿Cuál es el segundo falso dilema? El ser. Porque es un falso dilema también. O sea, ya superamos el falso dilema entre ser o ser nada y vimos que ser nada, como no dice eso, o sea, no dice de manera objetiva que contiene, lo superamos, pero nos queda simplemente el ser, y en este sentido lo que podemos hacer fácilmente en este caso es tomar ya a Aristóteles, es decir, recurrir al griego Aristóteles para que nos aclare esta situación y que nos diga lo siguiente, y es, si vamos a intentar analizar la existencia, ¿qué vemos que pasa en la existencia? En la existencia pasan multitud de cosas, de fenómenos, hay tiempo, espacio, hay diferentes determinaciones. Este ser solo no da cuenta de esa diversidad. Digamos, si yo digo la existencia es ser, y entonces yo digo, bueno, pero pasan muchas cosas en la existencia y hay diferentes cosas y hay diferentes modos de darse. Bueno, ya, ¿cómo explico todo eso? Y alguien insiste, no es ser, eso no dice, o sea, ese ser no expresa realmente esa amplitud de fenómenos, no nos permite explicar de manera clara la existencia y por tanto es un falso dilema.
ya que lo que ocurre es que podría decirse algo así como hay diferentes seres, más bien, algo así. Hay diferentes determinaciones para precisar la cuestión. En ese sentido, ahí sí se puede ver mi teoría del tiempo y espacio objetivo con sus diferentes caracteres relativos. Es decir, está la determinación del tiempo, sabemos que hay un tiempo, sabemos que hay un espacio, sabemos que hay diferentes fenómenos, sabemos que hay unos tiempos y unos espacios relativos a ese tiempo y espacio objetivo. Es decir, que por ejemplo la manera en la que yo me comporto con respecto al tiempo y el espacio no es la misma en la que se comporta la velocidad de la luz, pero porque existan esas diferencias, esas determinaciones diferentes, no quiere decir que no haya una objetividad, ¿cierto? No quiere decir que no haya existencia, sino que hay una existencia, hay una serie de determinaciones a las que nos estamos refiriendo y esa variedad no se está perdiendo, ¿cierto? Porque la velocidad de la luz vaya de cierta manera y yo vaya de otra, eso está en el tiempo y el espacio. No es que la velocidad de la luz tenga el tiempo diferente al mío y el espacio diferente al mío, sino que la velocidad de la luz va en el tiempo y el espacio y todos están en esa relación, en ese carácter relativo con respecto al tiempo y el espacio mismo. Entonces miremos por qué ese ser se constituye como un falso dilema, porque hay multitud de cosas. El ser solo no nos sirve y esto era algo que ya lo decía Aristóteles y que no lo podemos pasar de largo. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar haciendo estudios de, bueno, ¿qué es el ser? ¿Qué realmente nos dice el ser? ¿Qué podemos esperar del ser? No, no podemos esperar, por decirlo así, nada del ser, ¿cierto? Se termina transformando también en un problema porque si vamos a analizar la existencia como tal, lo que vemos es esa diversidad de determinaciones, siguiendo en este caso mi teoría de la objetividad del tiempo y el espacio, que sí que tienen unos modos de comportarse, o sea, la existencia tiene unas maneras de comportarse, pero esas maneras de comportarse no le quitan la objetividad al tiempo y el espacio y no le quitan tampoco que hayan diversidad de determinaciones, que hayan diversidad de determinaciones no es igual a constituir la existencia como un destino, como que yo no puedo hacer nada en la existencia porque todo está enmarcado. No, es que hay que entender cómo funcionan esas determinaciones, esa diversidad de determinaciones y cómo con esa diversidad incluso nosotros nos podemos desenvolver porque hay maneras en las que nosotros nos comportamos en el tiempo y el espacio. Hay maneras en cómo funciona nuestra libertad en ese tiempo y espacio, pero eso no quita nuestra apertura, no quita nuestras diferencias, no quita nuestras variaciones de modos de comportarnos. Así que espero que este falso dilema quede superado, que recordemos lo que nos decía Aristóteles ahí, es que para entender esa diversidad de fenómenos, ¿cierto? No nos sirve solamente decir el ser, y que podamos pensar esta situación en relación a mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos, ya que muestra que hay unas determinaciones, como por ejemplo esos caracteres relativos con respecto a cómo se desenvuelven los diferentes fenómenos en el tiempo y el espacio, pero eso no está negando la apertura de la existencia, sino que está mostrando esa misma apertura conforme a cómo se desenvuelven esos fenómenos con respecto a las determinaciones que constituyen a la misma existencia. Así que espero que disfrutes este video, que lo analices, que medites este falso dilema del ser que nos ha quedado y ver esa amplitud de fenómenos que ocurren en la existencia y cómo ocurren, cuáles son las determinaciones que sí hay, es decir, cuál es su situación objetiva, ¿cierto? No es simplemente variación, sino que la variación se da en función a ese tiempo y espacio objetivo, a esas propiedades del tiempo y el espacio, a cómo se desenvuelven esos caracteres relativos, es decir, esos diferentes fenómenos de la existencia con respecto a ese tiempo y espacio mismo, ¿cierto? A cómo hay unos tiempos y unos espacios relativos a ese tiempo y espacio mismo, pero que esa diversidad de determinaciones no niegan la amplitud de la existencia ni niegan la existencia. Así que espero que medites estos videos, que reflexiones este falso dilema del ser y nada, recuerda que el conocimiento está para ser compartido.